¿no es cierto? A veces, en la mayoría de las veces, químico o por desconocimiento de sustancias que son muy corrosivas, ¿entendido? El hipoclorito en grandes concentraciones o cuando uno ingiere accidentalmente el hipoclorito, lo que, de sodio, y así. Hay una serie, el ácido muriático, se ve mucho. Eso se ve como accidentes muy corrientes en los servicios de emergencia, cuando un niño accidentalmente se ingiere, ¿no? Entonces, eso también, no sé si estarán llevando ustedes, hace muchos años atrás llevábamos el curso de primeros auxilios y procedimientos de enfermería. No sé si está en la currícula en la cual yo era encargado. Entonces, saber qué se hace cuando supuestamente se ha ingerido un corrosivo. Nunca hay que provocar el vómito, porque si el ácido muriático, el ácido clorhídrico, qué sé yo, entró y produjo una lesión en la vía digestiva alta, al provocarle usted el vómito, eso va a determinar que otra vez el elemento corrosivo vuelva a dañar. Hay sustancias que no debe provocarse el vómito. Hay sustancias que sí. Si se ha tomado, y que es común hoy en día, algún tranquilizante, algún diazepam, alguna benzodiazepina, sí. En ese caso hay que provocar para que disminuir o retardar la absorción a nivel gástrico, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que es diferente cuando uno accidentalmente se ingiere un corrosivo o una sustancia que no es corrosiva? Y las situaciones mecánicas, a veces por desconocimientos del uso de ciertos instrumentales. En sala nosotros tenemos muchos los accidentes cuando no manejan bien los electrobistúris, aquello que tengan, digamos, componente eléctrico. La siguiente, por favor. Entonces, eso es bioseguridad. La siguiente. Ya. Entonces, ya esto es para repasar. Ya hemos dicho la universalidad. Entonces, toda persona, mientras no demuestre lo contrario, usted lo debe manejar como una persona que es altamente contaminante. Y aún, ¿no es cierto? Todas las cosas que él ha manejado se debe considerar así, de esta manera. Y peor, si hay ciertos humores, sangre, saliva que puede emitir, se puede producir esa situación. Entonces, la universalidad consiste en aplicar la norma indistintamente, sin necesidad de sacarle un examen serológico, de un análisis, no. Eso es lo que nos pasa hoy en día, ¿no es cierto? Ya, de por sí usted va a una institución bancaria, a un centro de salud, de por sí usted guarda una distancia. ¿Sabe usted que el de adelante está infectado? No, pero lo hace usted por bioseguridad. Porque la bioseguridad, al principio ya les he dicho, son normas, reglas, reglamentaciones que se hacen. Pero eso debe traducirse posteriormente, ya se va a traducir y se está traduciendo en maneras, en comportamientos, en costumbres. ¿Entendido? Entonces ya se va a hacer costumbre de ciertas cosas que ya les hemos dicho en la clase anterior. El uso de barreras, esto sí lo vamos a inculcar ahora un poquito más, no es nada más que barreras, o sea, algo que determina, evita, previene el contacto de algún agente nocivo con el individuo, con el paciente, con la persona, ¿no? Entonces ya hemos visto que son barreras inmunológicas, el tipo de las vacunas. Las barreras pueden ser físicas, químicas, utilizando algunos antisépticos de los cuales vamos a hablar ahora. Y la eliminación correcta del material contaminado, ¿cierto? Eso ya hemos visto de que anteriormente solamente se utilizaba. En mis tiempos, les cuento, de hace 30 años no había nada de esto. Todo iba a un sistema de desecho universal, sea biodegradable, no biodegradable, sea altamente contaminante, no sea contaminante. Hoy en día la bioseguridad ha ido aumentando, ¿no es cierto? Y a partir de los productos de desecho van a tener un destino final, desde la incineración, etcétera, ¿no? Inclusive algunos reciclables se puede volver en nuestra sociedad actual, en nuestro nivel de percepción, de adelanto, qué sé yo, hasta se pueden producir ciertas sustancias a partir del reciclaje, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esos principios los tienen que seguir.
¿Cuáles son los agentes infecciosos? Ya, ya habíamos hablado. Los biológicos, ¿no es cierto? La bacteria, el hongo, el virus, la espora, qué sé yo. Los agentes físicos, sobre todo las radiaciones, que a veces uno está expuesto. Los químicos, tenemos un montón, sobre todo en laboratorio o en cualquier sitio. El de limpieza está muy expuesto, manejan ácido muriático, manejan ácido clorhídrico en concentraciones un poco más intensas, etc. Y el mecánico generalmente por un accidente, ¿no? De ahí viene, pues, en bioseguridad ha venido una nueva especialidad que probablemente en otros países esté más adelantado que en el de nosotros. Ya hay una nueva especialidad de médicos laborales. Los médicos laborales están exclusivamente, no solamente para prevenir un accidente, sino para una vez producido el accidente, tomar la determinación o derivación de acuerdo a la gravedad. Pero eso en bioseguridad es muy importante, los médicos laboralistas que no tenemos, ¿no? Aplicando, por supuesto, ciertos principios de la universalidad y principios básicos, pues, ¿no es cierto?, de la precaución, que es lo que debe hacerse para no infectarse. La siguiente, por favor. Entonces, eso es muy importante. Bueno, el mecanismo de infección básicamente, pues, nosotros normalmente tenemos una flora intestinal, que hay una flora residente, que es decir, en la piel y en el interior. Usted sabe que en el intestino nosotros tenemos Escherichia coli, tenemos una serie, Staph, el strepto, entendido, pero que son propios del organismo, que suelen habitar. Lo mismo ocurre en piel. ¿Cree usted que su piel es libre de elementos, digamos, tóxicos? No lo es, ¿entendido? De ahí se va a aplicar pues, lo que es la limpieza, la asepsia, la antisepsia, ¿entendido? La descontaminación, la esterilización, que todo eso ya son temas de esterilización que posteriormente. Y la flora transitoria básicamente se demuestra porque usted se ha contaminado. Al estar en contacto con una persona, entonces ha adquirido eso, ¿cierto? O también puede ser porque usted ha manejado, ha maniobrado ciertos utensilios de los pacientes que estaban, contaminados, ¿no? Entonces, eso es importante. O el contagio puede ser de paciente a paciente. Yo le voy a dar un ejemplo. Una de las enfermedades más importantes que causó una mortalidad importante cuando no había tratamiento era la tuberculosis. Usted sabe que la tuberculosis pulmonar, sobre todo, es altamente contagiosa. Entonces, ¿qué pasa? En los servicios de tuberculosis, los pacientes eran aislados, ¿no? Entonces, cada paciente tenía, como había que tomarle la temperatura a la enfermera todos los días, entonces cada paciente tenía su propio termómetro, cada paciente tenía su utensilio propio. Entonces, ahí se aplicaba bioseguridad, porque si usted con el mismo termómetro le tomaba a todos los pacientes, estaba usted llevando la infección, el contagio. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a lo que sabemos de bioseguridad, ya se ha tomado una serie de reglas, disposiciones que se previene esto, ¿no? Y además saben que la tuberculosis ya no es un problema tan importante como era antes. No había tratamiento y el paciente se moría. Hoy en día hemos visto de que ya hay todo un programa en el Ministerio de Salud, ¿cierto? El que es el programa de tuberculosis, donde inclusive no solamente el diagnóstico es gratuito, sino el tratamiento. Y el tratamiento, cuando hablemos posteriormente, hablen ustedes de medicina, en mi caso de urología, etcétera, son tratamientos de largo plazo. El Estado asume el tratamiento, porque no hay, creo, ¿y en quiénes produce esa enfermedad? En los pacientes pues, socioeconómicamente bajos. Entonces es imposible de que ellos puedan seguir un tratamiento de 1 año, 2 años. Por eso es que el Estado entra y se hace cargo a través de un programa de tuberculosis. Como lo repito, no solamente en el tratamiento, sino en el diagnóstico. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es bioseguridad, en el sentido de que cuando se trata de estos pacientes infectados, inicialmente, ¿no? Sería una de las primeras enfermedades en los cuales se aplicó todo lo que es barreras protectoras para la enfermera, el médico, ¿no? Ya había el mandil, ya había
el que es el barbijo, etcétera, o los guantes, ¿no? Entonces, son los primeros inicios de bioseguridad. La siguiente, por favor. Bueno, las barreras ya hemos hablado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una barrera natural. ¿Cuál es? Nuestra piel. La piel, si no fuera la piel, es el primer sitio que va a invadir un microorganismo. ¿Entendido? Lógicamente, la piel, las mucosas. De ahí viene la importancia del lavado. Es otra cosa que no solamente se va a quedar en normativa, en reglamentación, ya va a ser una costumbre, ya lo están viendo ustedes. Ya el paciente, sin decirle nada, ni siquiera el paciente, la persona, la población ya está agarrando el ritmo o la costumbre de lavarse las manos, cosa que ustedes antes de la pandemia probablemente no era tan frecuente. Se reservaba para salas de operaciones o cuando el médico había agarrado a un paciente contaminado, etc. Hoy en día, ya saben ustedes, las personas apenas entran a la casa y ya están lavando la mano, ya están haciendo una asepsia, ¿entendido? Sin querer, queriendo, están aplicando bioseguridad, ¿entendido? Entonces, vamos a ver que el lavado de manos puede ser rápido, mediano, de acuerdo a lo que usted va a hacer. No es lo mismo lavarse las manos como un fin de limpieza, como un fin de asepsia, sino también, por ejemplo, cuando entramos a sala de operaciones, ya la situación cambia. Ya se utiliza unas sustancias para lavar jabones cada vez que son con mayor potencia y el tiempo de lavado vamos a ver que es más prolongado. ¿Entendido? Y de las barreras físicas ya hemos hablado el día de ayer, los guantes, los tipos de guantes, las mascarillas. Han salido una infinidad de mascarillas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esa infinidad de mascarillas han dado como consecuencia una variabilidad también de protecciones, desde el barbijo común y corriente hasta las K95, N45, 95, entonces cada uno va a tener unos con filtro, otros sin filtro, en fin. Definitivamente ha llegado a jugar un papel importante y juega un papel importante el barbijo, sí, eso sí, y eso se demostró desde los inicios de la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, de más está decir el mandilol, los gorros, ya hemos hablado. Las barreras químicas, el hipoclorito, los glutaldehídos, en fin, los antisépticos que se utilizan, ¿no? Y habíamos hablado de las barreras biológicas, ya les he dicho ya, desde tiempos antiguos, de la poliomielitis, se utilizó las vacunas, los que trabajamos en los servicios personal para la hepatitis B, para la tuberculosis, también a los niños, la BCG. Ustedes saben que a los niños ya se les pone la doble, la triple, qué sé yo, eso disminuye un montón, eso es una barrera biológica muy importante. La inmunoglobulina, ustedes saben que la inmunoglobulina, ya van a ir hablando, ya lo saben ustedes que es un factor importante, que para que entre cualquier infección, no solamente está la barrera, sino el estado inmunológico del paciente. ¿Entendido? Es muy importante. Usted puede aplicar las mismas medidas de seguridad, barreras, pero no va a ser igual en un paciente que tiene inmunológicamente deprimido, por ejemplo, cuando está pasando por un cáncer, cuando cualquier enfermedad que produce inmunodepresión, que en un joven que no tiene ninguna enfermedad. Entonces son factores concurrentes, definitivamente. ¿Entendido? La siguiente. Bueno, eso es básicamente para ver. La siguiente, a ver. Ya, acá viene. Entonces, esto es lo que yo les decía. Los lavados. Los lavados puede ser corta, lo que generalmente nosotros utilizamos. ¿Entendido? Entonces, normalmente después de 15, 20, 30 segundos que uno hasta un minuto, hay gente que tiene mucha precaución y entonces es básico, es simple. No es nada más que hacer, en este caso, utilizar un jabón común y corriente, ¿cierto? ¿Cómo se logra la asepsia? Sería asepsia, ¿ya?
Esos términos también son muy importantes. ¿Qué es asepsia? Asepsia es todos los esfuerzos que uno puede hacer para reducir un nivel de alguna bacteria o eliminar el microorganismo que se encuentra en la superficie de la piel o sobre cierta situación que está contaminada. Eso quiero que lo conceptúen bien. ¿Qué es asepsia? No es nada más que tratar de, ¿qué se llama?, de disminuir, evitar que todos los microorganismos que se encuentren tanto en la piel como en algún instrumental se lave. Acá solamente se puede utilizar un jabón común y corriente. Esa es una asepsia. ¿Qué es antiasepsia? Su nombre lo está indicando. Es cuando nosotros utilizamos un antiséptico. ¿Entendido? Y hay jabones con mayor capacidad antiséptica, el uso de utilizar alcohol después de lavarse, ya estamos haciendo antiasepsia. Esa es la diferencia entre asepsia y antisepsia. Y en esa terminología también vamos a ver qué es desinfección. ¿Ah? La idea de la desinfección es eliminar, ¿no es cierto? La mayoría, digamos, en el caso de los instrumentales, de supuestamente ciertos microorganismos que pueden contaminar o producir una enfermedad. Y hay un término que se llama DAN, D-A-N, que es desinfección de alto nivel. Probablemente la desinfección de alto nivel se utiliza pues sustancias un poco más de capacidad ¿qué se llama?, de matar al hongo, al virus, pero la desinfección va a matar todo, pero menos las esporas, las endoesporas. Eso va a ser la gran diferencia con lo que es la esterilización. En la esterilización, todos los gérmenes se va a barrer. La bacteria, el virus, el hongo y las esporas. Entonces, ven ustedes que la parte más completa de estos sistemas de prevención, desde la asepsia, antisepsia, desde la desinfección, es la esterilización. La esterilización es todo un tema en bioseguridad. Un material para operar tiene que estar estéril, ¿no? Entonces, cuando decimos estéril, quiere decir que usted está garantizando a través de medios físicos, en fin, ahora vamos a hablar de ciertas máquinas que se utilizan, de que no está libre de infección. No hay nada, no hay ninguna bacteria, ningún hongo, ninguna espora. Las esporas son muy resistentes. ¿Entendido? Aún a esos son afectados por la esterilización. O sea, el máximo de lo que es sistema de bioseguridad, de eliminar gérmenes, el proceso de esterilización. Entonces se define como esterilización, ¿pero no es cierto? Es el proceso que elimina completamente todo el instrumental que supuestamente está infectado. O sea, es decir, la bacteria, el virus, hongos, parásitos, incluidos las endoesporas que suelen ser resistentes a los procedimientos anteriores. Muy bien. Estábamos hablando de lavado corto, rápido, que ya la mayoría lo va a saber, ya lo está aplicando. El otro lavado mediano, supuestamente, la diferencia va a ser que va a durar más tiempo, ¿no? 2, 3, 4 minutos, ¿cierto? Y supuestamente a veces se utiliza para hacer algún procedimiento, pero no de alta complejidad. Pero sin lugar a dudas, el lavado de manos largo es el que nosotros aplicamos para cuando vamos a entrar, por ejemplo, a operar, ¿cierto? Entonces, a veces es variable del tipo de sustancia antiséptica que se utilice o de tipo de jabón. Hoy en día pues han salido, ya les he dicho en la primera clase, antes con un jabón simplemente hacíamos, si no hacíamos en 15 minutos, 20 minutos. Hoy en día han aparecido sustancias jabonosas mucho más potentes que inclusive abrevian el tiempo de lavado a 5 minutos. Este lavado largo generalmente se hace cuando el personal va a entrar a sala de operaciones. ¿Entendido? Entonces, mire, como el lavado de manos, hay toda una técnica que más que señalarles acá, es más importante señalarle la práctica.
¿entendido? Tiene toda una técnica de lavarse las manos, ¿entendido? Tiene ciertas zonas que son más contaminantes, ¿cierto? Entonces, ciertos principios que, que lo vamos a ver más que todo, digamos, en la forma más práctica, ¿no? Pero es común tratar de lavar el dorso de la mano, la parte dorsal, ventral, dedo con dedo, las uñas. Ese es ese elemento. El cirujano de por sí no puede tener las uñas largas, ¿entendido? Porque es una zona de alta contaminación. Por eso antes utilizábamos escobillas. Hoy en día casi ya no utilizamos las escobillas porque debido a la gran potencia que tienen los nuevos compuestos para lavarse la mano, ¿entendido? Entonces, esa es toda una técnica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos hablando de la técnica de lavado, hemos visto, hacer chorrear el agua, recibir la sustancia jabonosa, hacer los movimientos, la palma, el dorso, ¿entendido? Mira, en la parte 5 se tiene que lavar bien la punta de los dedos, es la zona más contaminada que puede haber. ¿Por qué? Porque ahí está la zona de las uñas. Entonces, eso siempre es importante, ¿no? Entonces, ustedes van a ver de que es un procedimiento mecánico que se va haciendo progresivamente, se va aprendiendo, y ya se hace una costumbre, ya, y es una costumbre, quizás al inicio. Y siempre hay que tratar de ver que esto sea no solamente la mano, tiene que ir hasta el codo, inclusive cuando entramos a sala de operaciones, tiene que estar hasta el codo del lado derecho e izquierdo. ¿Ya? Y el lavado se produce, la esterilización se produce por dos motivos. Uno, por el lavado permanente, por la fricción, y la otra por la emulsión, ¿entendido? O sea, que tiene que formar una bastante espuma. Eso casi quiere, eso nos va a ir diciendo que es el punto, digamos, de que está usted más o menos haciendo correctamente el procedimiento. Entonces, y es lavarse, enjuagarse, ¿no? Entonces, hoy en día, antes, digamos, para abrir el caño era todo un problema. Hoy en día ya tenemos sensores, ya saben, inclusive en restaurantes grandes, centros que se llama comerciales, qué sé yo, ya ustedes están viendo de que para no agarrar la manilla ni abrir ni cerrar, todo está ya con sensores. Eso es importantísimo porque eso permite que usted, porque de nada sirve que usted ha lavado, abre el caño, otra vez está usted contaminado, ¿me entiende? Eso ha evolucionado. La mayoría de hoy en día de salas de operación, aún en el comercio, en los centros comerciales, ya todo es con sensor. Entonces, eso nos ha traído como consecuencia mejorar el sistema de lavado, mejorar la técnica de bioseguridad. La siguiente, por favor. Bien, en fin, es todo esto la parte como uno debe lavarse. Por favor, hasta arriba, hasta el hombro, ¿no? Hasta el codo, en el caso de sala de operación. En el caso que haga usted un procedimiento, a lo mejor la parte terminal nomás del miembro superior, dependiendo del procedimiento que usted va a hacer. Eso es definitivo. Nosotros, cada paciente en consultorio externo, examinamos y alabamos. Es por eso que a veces, tanto nos lavamos que a veces terminamos a veces con dermatitis irritativas, pero no queda otra cosa que lavarse, porque de por sí también el guante cuando usted se calza tiene un material que es como un talco que a veces suele producir irritación, ¿no? Entonces, como en la imagen 2 ustedes ven, puede ser con sensor o últimamente también se utiliza con un pedal. Entonces, todo con fines de que usted no vuelva a tener contacto con la llave en el cual está cayendo el chorro de agua. La siguiente, por favor. Mire acá en sala de operaciones, hasta el codo, hasta arriba, ¿se da cuenta? Eso es muy importante. Esto ya es un lavado profundo, prolongado, de 3, 5, 6, 7 minutos, ¿entendido? Esto ya el paciente prácticamente, una vez que lavó, ya no puede usted agarrar nada. Por eso que entrando a sala de operaciones van a ver ustedes, usted no va a abrir con la mano. Ya son dispositivos especiales, a veces con sensor, o si en nuestro medio con, ¿qué se llama? Fuerzas que son
¿no es cierto? Desplazables con solo empujar. Entonces, no puede usted agarrar hasta que la enfermera le vista y después le calce y después ya tenga todo un procedimiento. Entonces, eso se aprende mucho en salas de operaciones. La siguiente, por favor. Mire, las zonas que mayor contaminación, o se olvida siempre las partes laterales de la mano, las uñas, fíjese, es una zona, pero de alta contaminación, ¿entendido? ¿Ya? Entonces, todas esas zonas estamos describiendo. Por eso que la vamos a hacer el dorso, dedo por dedo, la zona ventral, dorsal de la mano, todo hasta producir una emulsión. Entonces, vuelvo a repetir, la esterilización o la buena bioseguridad se hace no solamente con el friccionamiento, sino hasta con la emulsión, que produce una emulsión, eso también, como cualquier, como cuando lava la ropa emulsiona, quiere decir que está en buenas situaciones. Eso es natural y común. La siguiente. Ya, muy bien. Bueno, esto ya le hemos hablado. La siguiente, por favor. ¿Ya? Acá viene, ¿no es cierto? Ya hemos hablado todo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es descontaminar? Es utilizar ciertas sustancias para, digamos, vamos a descontaminar la sala de operaciones, porque en la cirugía anterior se ha contaminado. Acá viene pues el personal de limpieza, el personal que circula en salas de operaciones, leche hipoclorito, hoy han salido una serie de antisépticos que se utilizan, inclusive rayos infrarrojos, etc. La limpieza, ya les he aclarado, no es nada más que utilizar un jabón simple, o sea, una asepsia. En cambio, la antisepsia, cuando utilizamos un antiséptico. La desinfección, utilizamos también sustancias, pero la diferencia de la desinfección respecto a la esterilización, como les decía, es que en la desinfección usted puede eliminar el hongo, el virus, la bacteria, menos las esporas. En cambio, la esterilización, que si esto es completo. Por eso hay centros de esterilización en toda sala de operación, ya sea con calor húmedo, calor seco, ya sea utilizando productos químicos, los formaldehídos, en fin, hoy en día hay maravillas. Entonces, inclusive ya tenemos nosotros cintas de cintas de seguridad. Esa cinta, de acuerdo al color que va a emitir, eso ya maneja el personal de enfermería, de acuerdo al color le va a decir exactamente sí, está completamente estéril. O no todavía, entonces el tiempo se prolonga, ¿no? Entonces, el boom, el máximo del grado qué sé yo, de descontaminación, de riesgo, que no haya infección, es la esterilización. La siguiente. Ya. Bueno, la descontaminación, ya les he dicho, ¿no es cierto? Lo que les he dicho es el lavado que se puede hacer, descontaminación, hasta el personal de limpieza lo hace, limpia el piso, qué sé yo, a veces le suele utilizar ya es una norma, a veces cloro, etcétera, la suele utilizar. La siguiente. No, la limpieza es básicamente, mire, con un jabón, acá esto se está referido básicamente al instrumental. Lavar, enjuagar, es una limpieza, ¿cierto? La limpieza tampoco no le garantiza que no haya gérmenes. Estamos limpiando para que posteriormente vaya al problema, ¿no es cierto? Vaya a la desinfección o a la esterilización, dependiendo de qué vamos a hacer. Limpieza es lo más simple. La siguiente. Ya, la siguiente, eso es más técnico. La siguiente, ya. Desinfección desinfección y esterilización, es lo que yo les decía, ¿no es cierto? La esterilización destruye toda forma de vida. Este es concepto básico, ¿ya? Por eso que en las salas de operación, cuando hablemos cómo está constituida una sala de operación, tiene que haber un área de esterilización. Pero para que funcione ese área de esterilización, tenemos que tener el personal adecuado, ¿entendido? Todos deben estar capacitados. Por lo tanto, desde el limpieza, desde el técnico, con mayor razón la enfermera,
deben saber todos los procedimientos de esterilización, el tiempo que se debe esterilizar, cómo debo esterilizar, si es material fungible o no es fungible. ¿Entendido? Digamos un guante. ¿Entendido? No lo voy a poner en algo, en calor altamente potenciable, lo va a quemar. ¿Entendido? Y así sucesivamente. Para eso existe calor húmedo, calor seco, ya medios físicos, etc. En cambio, como ya les he explicado, la desinfección de alto nivel, a pesar que es de alto nivel, elimina también el hongo, el virus, pero no las esporas. Esa es la diferencia fundamental. ¿Listo? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ejemplos de alto nivel? Hoy en día se usa mucho el glutaraaldehído, al 2%, el ácido paracético, hipoclorito de sodio, etc. Nivel intermedio, el alcohol etílico, al 70%. Hasta eso ya se aprendió ya en la pandemia. Deme al 100%, uno pensando de que es al 70%. Ustedes han visto que en las farmacias se agotó el alcohol del 70%. El yodo polidona, que es el furacin, también ya es y de bajo nivel son los amonos cuaternarios, que al principio fue un boom cuando apareció, pero demostraron de que ciertos tipos de bacterias, etcétera, todavía podían ser resistentes, por eso se llama de bajo nivel. La siguiente. Ya, es importante saber, digamos, gérmenes del VIH, el Escherichia coli, les ponemos este ejemplo. Escherichia coli, pues, el género más común, entendido, que existe en los medios hospitaleros. El VIH, hoy día todos tenemos miedo, desde el personal de salud, por contaminarse, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que aplicar desinfección de alto nivel. ¿Entendido? Porque la Escherichia coli, el VIH no es una espora, es una bacteria en el primero y en el segundo es un virus. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Cuáles son los más difíciles? Como las esporas bacterianas. ¿Entendido? Las micobacterias también son de alta contaminación. ¿Entendido? Entonces, eso es muy importante. La siguiente, por favor. Ya, los de uso común generalmente son pues el hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Tiene ciertas características, en todos los comercios le ven el hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Entonces, es corrosivo, hay que tener cuidado que, con la ingesta accidental, ¿entendido? Entonces, generalmente se utiliza para la desinfección de ciertos ambientes, en el caso de salas de operaciones. Hay que tener un poco ¿qué se llama? Cuidado de no juntar con el detergente porque va a bajar su eficacia, ¿entendido? Después, el formaldehído, ¿no? ¿Qué se llama? El formol. En realidad no desactiva mucho los ciertos organismos, ¿ya? Lo importante es que no puede usted utilizar instrumentos, ¿ya? Plásticos, de goma, con mayor razón los sólidos, porque no lo daña mucho, ¿entendido? Es tóxico como los anteriores, ¿ya? Entonces, para preparar no lo puede preparar cualquiera, para eso está el personal que trabaja en el centro de esterilización, ellos ya saben qué porcentaje, etcétera. Y el glutaraldehído, el SIDEX, en un momento determinado apareció el SIDEX como un boom. Entonces, utilizamos mucho el SIDEX nosotros para esterilizar, sobre todo instrumental. Digamos, los exámenes instrumentales que hoy tenemos bastante, los exámenes endoscópicos, cirugía endoscópica que se está haciendo, ¿no? ¿Cierto? Llámese la laparotomía endoscópica, en el caso mío las cistoscopías, las operaciones de próstata sin corte, etcétera. Entonces se ponía en el glutaraldehído, generalmente 40 minutos a una hora. Entonces, esa es la diversidad de características que existe de ciertos desinfectantes.
La siguiente. Acá viene la clave. Entonces, ¿qué es esterilización? Es acabar con toda forma de vida, ¿cierto? Puede ser una hongo, virus, etc., pero las esporas, eso es importante. Cuando le dicen control de calidad, y ahí vienen con cintas de control de calidad hoy en día. Entonces, mira el control de calidad y dice, sí, esto es estéril. Imagínese que no esté estéril. Y usted entre a operar. Los vasos están abiertos porque usted tiene que cortar, tiene que maniobrar las vísceras, ¿sabes?, intraabdominales, etcétera. Y por ahí se mete una espora, por ahí se mete un clostridio, una pseudomona. Es fatal, es fatal. Y el paciente no se va a morir porque operó usted mal, usted operó completamente bien. El problema está en que hubo un factor muy importante, no había las normas de esterilización, no lo cumplieron, por eso es muy importante un centro de esterilización. No, el que entra al centro de esterilización tiene que ser capacitado desde el limpieza, desde el circulante, desde el técnico, con mayor razón la enfermera. ¿Entendido? Entonces, cuando el médico entra, ya entra con la confianza de que ese material está sumamente estéril. ¿Entendido? Entonces, eso es básico. Entonces, hay varios métodos físicos, por ejemplo, el calor húmedo, ¿cierto? El autoclave que están viendo ustedes, ¿cierto? Se produce un calor, se aumenta agua, entonces se produce un medio húmedo, tiene un tiempo para esterilizar, también ese es calor húmedo. Tenemos calor seco, el pupinel, también eso lo van a ver mucho en salas de operaciones, ¿entendido? Ahora tenemos líquidos, el glutaraldehído que ya estamos hablando, ¿entendido? Entonces, ¿cuándo yo utilizo el líquido? Cuando el calor húmedo o el calor seco me lo va a dañar el material. Entonces tiene su indicación. ¿Quién lo va a hacer exactamente? El personal de esterilización ya sabe. Una sonda, ¿dónde va a ir? Un instrumental rígido, ¿dónde va a ir? Vidrio, ¿dónde va a ir? Cada vez el vidrio se utiliza menos, pero a veces se necesita, etc. Entonces, para eso tenemos calor húmedo, calor seco, los líquidos, el gas, esto se utiliza mucho en algún momento, el óxido de etileno, el gas de formaldehído, ¿no? Nosotros en ciertos hospitales no tenemos esto, pero en otros es el, el más común, ¿no? Y el plasma que hoy en día no se utiliza mucho, pero básicamente calor húmedo, calor seco, los líquidos, ¿entendido? Y el gas, es básicamente. Entonces, ¿qué se va a hacer con esta esterilización? Usted va a garantizar que va a quedar muerto toda forma de vida. Ahí está usted, está usted controlando y asegurando que usted puede trabajar y que la causa de muerte no va a ser una infección por el material que salió de sala de esterilización. Que puede infectarse porque el paciente tiene pus en la cavidad abdominal y es otra cosa, ¿no? Pero no es por el material, que es muy importante para el médico. Vuelvo a repetir, si no se cumple esto, entra a sala de operaciones, a las 24 horas, 48 horas está con una septicemia, una bacteriemia terrible que el paciente, a veces el cirujano nos explica, dice, pero si estuvo bien la cirugía, no me sangró, he puesto los puntos adecuados, no entiendo, y empieza, no había pus, entendido, no había pus. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? El sistema de esterilización. Pero hasta eso hoy en día ustedes tienen que tener cuidado. ¿Usted cree que le van a enjuiciar y se muere al que esterilizó? Desgraciadamente el médico es el que va a pagar, por eso tiene que asegurarse, tiene que ser prevenido, decir a la enfermera se pasó de la cinta de seguridad, sí, perfecto, pero a veces pues las cirugías vienen de emergencia, no todo es así teóricamente, otra cosa es estar en el ambiente de sala de operaciones, porque aparte de la gravedad del caso que a veces suele venir, a veces ya lo suponemos que está correctamente esterilizado. La siguiente. Entonces, ahí está el calor húmedo, ¿no? Se dan cuenta.
Entonces, ¿qué cosas en calor húmedo? Los plásticos, las ondas, guantes, la ropa. Generalmente es una hora, hora y media a 120 grados centígrados. ¿Entendido? En cambio, en el calor seco, 170 grados, una hora, hora y media, instrumentos de metal. Esto ya sabe el personal de esterilización. ¿Dónde pongo la sonda? ¿Dónde pongo el instrumental sólido? Como un laparoscopio, ¿no? Como, que diga, como una sonda metálica. Entonces, eso ya sabemos. La siguiente. Acá son características generales, digamos, del hipoclorito de sodio, cómo es la fórmula, ¿no es cierto? Hay que saber de que es altamente, es económico, eso tiene su ventaja, no es como los otros, se utiliza comúnmente en diferentes situaciones que usted puede utilizar de acuerdo al porcentaje que se puede utilizar. La siguiente, por favor. Ya, entonces, esto es básicamente lo que vamos a terminar. Entonces, esto ya es más específico para cada especialidad. Entonces, muchachos, saber lo que es un proceso de esterilización, hasta hacer la diferencia de lo que es una desinfección, una asepsia, una antisepsia, qué cosas es la desinfección de alto nivel, qué gérmenes mata, cuáles no mata, ¿entendido? Los tipos que tenemos de esterilización, físicos, químicos, calor húmedo, calor seco, el glutaraldehido dentro de la parte líquida y hasta los gases, ¿entendido? Entonces, cada uno tiene sus especificaciones, cada uno de estos va a tener su destino, cada instrumental qué tipo de esterilización, porque si no se va a dañar, se va a malograr el instrumental. Y saber que la esterilización es el medio, digamos, de aseguramiento más importante que existe para que usted tenga una cirugía limpia, en el sentido de material, no estoy hablando de la enfermedad. ¿Entendido? Muy bien, muchachos, con esto es lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, anteriormente. Las bolsas negras siempre es de alta contaminación, ¿entendido? Las bolsas rojas, biocontaminados, las bolsas amarillas o verdes, áreas especiales que hemos dicho ya en la clase anterior. Y no solamente es ubicarlo y ponerlo en el sitio correcto, sino en el traslado, ¿entendido? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Muy bien, muchachos, yo con esto hemos terminado. La semana que viene yo ya voy a ponerme de acuerdo con la delegada, con Yuset. Va a ser, voy a hablar con el doctor Kuno, que es el coordinador, pero es básicamente sala de operaciones. Cómo está constado una sala de operaciones, qué situaciones tiene, cómo se distribuye, cómo es el comportamiento de cada persona en sala de operaciones, el sitio del cirujano, del anestesiólogo, del circulante. Todo eso vamos a conversar en la próxima clase, que es la semana que viene. Muy bien, muchachos, nos vemos.